Muy buenos días, jóvenes estudiantes. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que es el campo eléctrico alrededor de una carga estacionaria. Bien, primero que todo vamos a recordar que en la clase pasada estuvimos analizando o viendo que cuando dos partículas interaccionan existe algo que se llama fuerza eléctrica. Vimos la ley de Coulomb, donde esa fuerza eléctrica era una fuerza que estaba dada por la carga que tenía cada una de las partículas. Era K que multiplica a Q1 por Q2 sobre la distancia entre las partículas al cuadrado. En este caso vamos a ver otra propiedad que tienen las partículas o todas las partículas que se encuentren cargadas, que en este caso sería el campo eléctrico. El campo eléctrico no es más que una región del espacio que se encuentra distribuida de forma circular alrededor de cada partícula. ¿Por qué digo de forma circular? De forma circular porque a medida que nos vamos alejando del objeto, dicho campo va disminuyendo, pero si nos mantendremos en una región esférica alrededor de la partícula, dicho campo siempre va a ser constante. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Por definición, el campo eléctrico generado por una partícula es fuerza por unidad de carga. O sea, es la cantidad de fuerza que puede generar una partícula a su alrededor por cada coulomb de carga que introduzca. O sea, eso quiere decir que si introducimos una partícula en un campo eléctrico, dicha partícula va a recibir una fuerza eléctrica, ya sea de repulsión o de atracción, dependiendo el signo de la carga. Bien, entonces esta es la ecuación que vamos a estar utilizando para calcular campo eléctrico. La unidad de medida sería entonces Newton de fuerza por unidad de carga, que sería entonces Coulomb. Bien, ahora, esta es una de las tantas ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a ponerle ecuación número 1, porque también vamos a utilizar otra ecuación que es la ecuación también, o sea, también representa el campo eléctrico, pero ya esta ecuación no va a depender de la fuerza, sino que simplemente va a depender del valor de la misma carga que está generando el campo eléctrico y de la distancia a la cual lo estemos midiendo. Esta, por lo general, es la ecuación que más vamos a estar utilizando. Y vean que esta ecuación también depende de K, bien, la constante que habíamos visto en la clase pasada, 9 por 10 a la 9 Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Pero en este caso vamos a ver que el campo eléctrico solamente depende de la carga de la partícula que está generando dicho campo eléctrico. Igualmente es inversamente proporcional a la distancia a la cual estamos midiendo el campo eléctrico. Vean que el campo eléctrico, a diferencia de la fuerza eléctrica, el campo eléctrico se mide en el espacio. El campo eléctrico no se mide en una partícula. Hay ocasiones donde queremos calcular el campo eléctrico y coincide con la posición de una partícula en el espacio. Pero eso no significa que estamos calculando el campo eléctrico en una partícula, sino que lo estamos calculando en una región del espacio. Bien, otra cosa importante aquí es saber el signo o la dirección del campo eléctrico dependiendo del signo de la carga. Bien, si tenemos una carga positiva, tenemos que saber que el campo eléctrico en una carga positiva siempre va a estar dirigido hacia afuera. O sea que en una carga positiva el campo eléctrico siempre se va a encontrar saliendo. Bien, mientras que en una carga negativa el campo eléctrico, lo contrario, siempre va a estar entrando o dirigido hacia la misma partícula. Esto nos va a ser de mucha utilidad a la hora de obtener el campo eléctrico resultante, que va a ser una de las principales
incógnitas a tratar en la mayoría de los problemas. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo para finalizar. Imaginemos que tenemos la partícula número 1, Q1, cargada positivamente, y a una cierta distancia tenemos la partícula Q2, cargada negativamente. Bien, supongamos que queremos calcular el campo eléctrico en este punto de aquí. ¿Ok? Quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Vean que ya en este punto no estoy calculando, no estoy calculando el campo eléctrico en alguna de las dos partículas, sino que la estoy calculando en un punto en específico. Bien, bueno, en este caso lo primero es determinar la dirección o determinar cuántos campos eléctricos actúan sobre el mismo punto. Bien, para buscar el campo eléctrico resultante no es más que la suma vectorial de todos los campos eléctricos que actúen sobre esta región. Como en este momento tenemos dos partículas, aquí serían dos campos eléctricos actuando sobre el punto. El campo eléctrico de la partícula 1, recuerden que aquí ponemos con vectores, y el campo eléctrico de la partícula 2. Este es otro elemento interesante. El campo eléctrico, además, al igual que la fuerza eléctrica, es un vector. Por lo tanto, la suma que debemos hacer es una suma vectorial. Eso significa que de no encontrarse en la misma dirección o en direcciones diferentes, recuerden que hay que hacer una suma utilizando el método de las componentes, ¿bien? Que vimos en las clases pasadas con la fuerza eléctrica. El mismo método, buscamos componente resultante en X, componente resultante en Y y hacemos un Pitágoras. Bueno, en este caso vamos a ver hacia dónde va la fuerza resultante. Bien, tenemos la partícula número 1, que es la positiva, y vean que el campo eléctrico está hacia afuera. O sea que en este punto el campo eléctrico provocado por la partícula 1 tiene que estar hacia afuera. Tiene que estar en este sentido. Bien, tiene que estar contrario a él, hacia afuera, saliendo de él, porque dice que la partícula positiva, el campo eléctrico siempre va saliendo. Y bueno, en el caso de la partícula 2, vamos a llamarle a este E1, porque es el campo eléctrico de la partícula 1. Dirigido hacia la izquierda. Y en el caso de la partícula 2, vemos que el campo eléctrico siempre tiene que estar como entrando, como siempre tiene que estar entrando obligatoriamente desde este punto hacia allá, tiene que estar dirigido hacia él. Por lo tanto, el campo eléctrico 2 también va en este sentido. ¿Ok? Vean que en este caso, como ambos vectores tienen la misma dirección, aquí para buscar el campo eléctrico resultante basta con sumarlos porque están en el mismo sentido. Si hubiesen quedado con sentidos contrarios, entonces se restan. Y si quedaran en direcciones diferentes, entonces hay que aplicar el método de los vectores, de los componentes, para poder sumarlo. Bien, eso es todo en la clase de hoy, en la cual definimos el concepto de campo eléctrico, fuerza por unidad de carga. Vimos que hay dos formas de obtener el campo eléctrico. Primero con la fuerza que actúa sobre una partícula específica, y la otra es con la misma partícula que genera campo eléctrico y la distancia a la cual lo queremos calcular. Bien, al igual que la fuerza eléctrica es un vector, y si es positivo la partícula está orientada hacia afuera, si es negativo está orientado hacia adentro. Bien, eso es todo por ahora. Espero que les haya sido de utilidad el video.